Bueno, la clase de hoy es sobre pancreatitis. Voy a empezar hablando un poquito de lo que es la anatomía y las relaciones del páncreas. El páncreas es una glándula endocrina y exócrina. Se encarga de la producción de las hormonas como la insulina, el glucagón, el péptido pancreático y la producción de enzimas líticas para la degradación de los alimentos y posibilitar la absorción de los mismos a nivel del intestino. Es de ubicación retroperitoneal en el espacio pararenal anterior y se extiende desde el marco duodenal hacia el hilio esplénico. Sus distintas porciones son el presuncionado, se encuentra por detrás de los vasos mesentéricos, la cabeza, que está íntimamente relacionada con el marco duodenal, el cuello, que se encuentra por delante de los vasos mesentéricos, el cuerpo, que se extiende hacia atrás, hacia arriba y hacia la izquierda, y la cola adyacente al hilio esplénico. El páncreas posee dos conductos pancreáticos, uno principal, que se extiende a lo largo de toda la glándula, y el conducto pancreático de Wilson y el accesorio de Santorini, y ambos desembocan a través de sus respectivas papilas, la menor y la mayor, en la segunda porción del duodeno. Esto es para la secreción del jugo pancreático, que consiste en agua, hidroelectrolitos y las enzimas líticas. En cuanto a las imágenes, en lo que es la ecografía, la exploración del páncreas, la vamos a hacer colocando el transductor tanto de manera transversal como longitudinal a nivel del epigastrio y orientando el transductor, inclinándolo ligeramente hacia el hombro izquierdo del paciente. Es importante conocer las relaciones que tiene el páncreas, ya que en la ecografía a veces no es fácil verlo, y esto nos puede orientar la topografía donde debemos encontrarlo. Como vemos en esta imagen, donde podemos ver la cabeza y el cuerpo, vemos que hacia atrás se relaciona con los vasos, los grandes vasos del retroperitoneo. En este caso, la cabeza a la derecha se relaciona con la vesícula biliar y tiene una íntima relación con lo que es el recorrido de la vena esplénica. Si nosotros seguimos el recorrido de la vena esplénica, podemos ver en lo que es el cuerpo y hacia el hilio esplénico la cola del páncreas. En esta imagen lo que vemos es prácticamente la totalidad del páncreas, o el proceso uncinado, la cabeza, el cuerpo y la cola, y el páncreas tiene una ecogenicidad que debe ser homogénea, que es isoecogénica con el parénquima hepático, puede ser más ecogénico según la infiltración grasa. Generalmente en los pacientes jóvenes tiene bordes lisos, pero pueden tener lobulaciones, y puede estar disminuido de tamaño también según la edad del paciente. En tomografía lo que vemos en este caso son dos cortes axiales de tomografía con contraste endovenoso de abdomen, y lo que vemos en la imagen A es una imagen de un paciente joven y la imagen B es un paciente añoso. En este caso lo que vemos es parte de la cabeza, el cuerpo, la cola del páncreas, vemos cómo se relaciona con el duodeno, es de ubicación retrogástrica, se relaciona con la vena esplénica, cómo finaliza la cola adyacente al hilio esplénico, tiene una densidad que es homogénea, que es isodensa con los músculos, y lo que vemos en este paciente añoso es que tenemos un páncreas que está disminuido de tamaño, que tiene estos contornos lobulados, que tiene infiltración grasa, pero igualmente es un páncreas normal. Y en este corte coronal lo que podemos apreciar también un páncreas que tiene infiltración grasa, y vemos cómo se relaciona la cabeza del páncreas con el marco duodenal. Para empezar a hablar de la patología en sí, decimos que la pancreatitis es un proceso inflamatorio agudo del parénquima pancreático con compromiso variable de tejidos adyacentes y órganos a distancia. La causa, la más frecuente, es la coledocolitiasis y la alcohólica, pero puede deberse a otras como la hipertrigliceridemia, la intervención de la vía biliar,
los traumas, los posoperatorios y farmacológica. La fisiopatología se debe a la activación en el interior del páncreas de estas enzimas líticas. Las enzimas que produce el páncreas están inactivas dentro del páncreas y se activan una vez que se encuentran dentro del duodeno. Se cree que por un reflujo retrógrado de este contenido duodenal se produce la activación de estas enzimas dentro del páncreas y la digestión del parénquima. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hay 3 criterios para hacer un diagnóstico. Deben haber 2 de los tres siguientes criterios. Uno es un dolor sugestivo de pancreatitis, es decir, un dolor muy intenso en la región epigástrica, transfixiante, que se irradia en cinturón hacia el dorso. Tiene que haber un aumento en 3 veces los valores normales de la amilasa o la lipasa sérica y imágenes características de pancreatitis. En este caso, lo que es importante resaltar que el diagnóstico de la pancreatitis es clínico y de laboratorio, y que las imágenes solamente deberían reservarse para los pacientes que no tienen mejoría clínica, que tienen pancreatitis severas, que tienen fallo multiorgánico, que no mejoran luego de las 48 o 72 horas, y para evaluar las complicaciones o la causa de la misma. Podemos clasificar la pancreatitis según distintos parámetros, ya sea en el tiempo de evolución, temprana, en menos de una semana, o tardía, en más de una semana, según la severidad del mismo, por el cuadro clínico, en leve, que no tiene daño de órgano a distancia, en moderada, con daño de órgano a distancia en menos de 48 horas, y la severa, con daño de órgano a distancia de más de 48 horas de evolución. Y según el tipo, por la clasificación de Atlanta, la clasificamos en edematosa y necrotizante, que es algo que voy a desarrollar más adelante. La utilidad de la ecografía en la pancreatitis es sobre todo para evaluar las causas, por ejemplo, para la detección de los en el colédoco, para la evaluación y el seguimiento de las complicaciones, como son las colecciones, las trombosis venosas, que se dan sobre todo a nivel portal, a nivel esplénico, de la vena portal y esplénica, los pseudoneurismas, el líquido libre, el derrame pleural, el engrosamiento de heces intestinales y coles asociadas. ¿Qué vamos a ver en la eco? Si tenemos una pancreatitis que es leve, que tiene poco tiempo de evolución, podemos ver un páncreas de apariencia normal, ¿sí? Lo que podemos ver por ahí son signos indirectos, como puede ser el líquido libre, como vemos en esta imagen, peripancreático. En esta imagen sí lo que podemos observar es un páncreas globuloso, aumentado de tamaño, de ecoestructura heterogénea. En esta imagen de abajo también podemos ver el páncreas, que si bien se ve bastante homogéneo, tenemos esta colección líquida peripancreática. En este caso tenemos en topografía de lo que es el páncreas, se encuentra una colección heterogénea, líquida, con áreas de parénquima disgregados, que nos está indicando una pancreatitis necrotizante, o sea, la ecoestructura del páncreas está totalmente distorsionada. Y, como dije antes, para evaluar, por ejemplo, las colecciones, en este caso, lo que observamos es una colección líquida, bien delimitada, anecogénica en topografía de la cola del páncreas, que es un pseudoquiste que resulta como una complicación de una pancreatitis edematosa, luego de las 4 semanas de evolución. La tomografía, que es el método en que más voy a hacer hincapié en esta clase, porque es el método de elección para el diagnóstico, para determinar qué tipo de pancreatitis es, para determinar la severidad, para las complicaciones, debe hacerse siempre luego de las 72 horas del inicio de los síntomas. Esto se debe a que la tomografía tiene baja sensibilidad para detectar necrosis antes de las 72 horas. Entonces, podemos subestimar la severidad de la pancreatitis por tomografía. O sea, siempre hay que hacerla después de las 72 horas. ¿Qué protocolo de estudio vamos a usar? Un abdomen con contraste oral endovenoso,
vamos a hacer un trifásico. Una fase pancreática que va a ser a los 35-40 segundos para poder ver el realce del parénquima pancreático. Una fase portal entre los 50 y los 70 segundos para evaluar las trombosis venosas. Una fase venosa entre los 80 y los 90 segundos para evaluar las colecciones. Y el contraste oral lo usamos sobre todo para poder distender el duodeno y poder diferenciar las asas intestinales de las posibles colecciones que nos encontremos. La clasificación de Atlanta se realizó para poder unificar la terminología que se utiliza en la pancreatitis, porque es un abordaje interdisciplinario del paciente y que todos los especialistas pueden hablar el mismo idioma, y la clasificó en intersticial edematosa y necrotizante. Según el tipo, antes de las primeras 4 semanas de evolución nos podemos encontrar una colección líquida peripancreática en la edematosa, una colección necrótica aguda en la necrotizante, y luego de las 4 semanas nos vamos a encontrar con el pseudoquiste en la edematosa y la necrosis encapsulada, o WON, según sus siglas en inglés, en la necrotizante. La pancreatitis, la intersticial edematosa, lo importante es que vamos a ver un páncreas con realce normal. No tenemos que ver áreas que no tengan realce en la fase pancreática. Entonces, lo que vamos a ver sobre todo va a ser edema de la grasa peripancreática, ¿sí? Como vemos, por ejemplo, en estas 2 imágenes de arriba, un páncreas con realce normal, pero que tiene un aumento en la densidad de la grasa peripancreática. En este caso vemos una imagen similar, pero este es un paciente que el origen de la pancreatitis fue una intervención, tiene una colocación de un stent. Dentro de las 4 primeras semanas, como dije antes, nos encontramos la colección líquida peripancreática, que va a ser una colección simple, sin realce, sin pared, y va a ser homogénea, tiene que ser densidad líquida homogénea. Como vemos en esta imagen, vemos un área de pared que realza normalmente y se ve toda esta colección líquida peripancreática en espacio pararrenal anterior izquierdo, que es de densidad homogénea y que no posee una pared, y en este caso en ambos espacios pararrenales anteriores. Luego de las 4 semanas, lo que se forma es el pseudoquiste, que es una colección generalmente simple, pero puede ser loculada, va a tener una pared definida, pero la densidad de la misma tiene que ser líquida homogénea, ¿sí? Como vemos en estas 2 imágenes, en este caso, en topografía de la cabeza y el cuerpo del páncreas, esta gran colección líquida homogénea, con pared bien definida, y en este caso una imagen de iguales características, pero en topografía de lo que es el cuerpo y la cola del páncreas. La necrotizante, vamos a ver áreas de parénquima que no realzan. Puede ser pancreática, o sea, la afectación puede ser pancreática, peripancreática o puede ser de ambas. En el caso de la pancreática, como vemos en esta imagen, vemos que en topografía del páncreas está, digamos, la densidad es completamente heterogénea, ¿sí? Esto tiene solamente una afectación pancreática. En el caso de esta imagen de arriba a la derecha, lo que vemos es esta colección líquida heterogénea en pared, ¿sí? Que está hablando de una necrosis grasa de afectación peripancreática, pero vemos realce del parénquima conservado. Y puede ser combinada, o sea, de afectación del parénquima pancreático y peripancreático, y lo que vemos acá es una gran colección líquida que, si bien es homogénea, está acompañada de falta de realce del cuerpo del páncreas. Esto nos indica que es necrotizante, por más que esta colección no sea heterogénea. Y en este caso también tenemos un ejemplo de falta de realce de distintas zonas del parénquima pancreático, ¿sí? Porciones de la cabeza, del cuerpo, la cola y áreas de realce normal. La colección necrótica aguda, que es antes de las 4 semanas, lo que vamos a ver es colecciones que van a ser, predominantemente van a ser heterogéneas, que no van a tener pared. Pero bueno, como dije antes, si la colección es homogénea, pero está acompañada de necrosis pancreática, es
una colección necrótica aguda. Luego de las 4 semanas vamos a tener la necrosis encapsulada, que generalmente es una colección loculada, pero también puede ser simple, con pared definida y heterogénea, ¿sí? En esta imagen lo que vemos es esta gran colección líquida con áreas heterogéneas, ¿sí? Con falta de realce del parénquima pancreático, que tiene una pared bien definida en topografía de la cabeza y cuerpo, y en este caso el páncreas está totalmente reemplazado por esta colección líquida con pared bien definida y contenido heterogéneo. ¿Qué complicaciones podemos ver en la toma? Podemos ver infección, trombosis venosa, pseudoneurismas, síndrome del ducto desconectado y las colecciones que ya había descrito previamente. En cuanto a la infección, lo que vamos a ver en la imagen, que es esta imagen de arriba a la derecha, es en topografía del páncreas o en colecciones, vamos a ver presencia de burbujas de aire. Siempre en un paciente que no se encuentre intervenido, ¿sí? Que no se haya sometido a alguna punción, digamos, sin intervenciones. Las trombosis venosas, que principalmente son de la vena porta, de la vena esplénica, de la vena mesentérica, lo que vamos a ver es un defecto de relleno, ¿sí? Como vemos en esta imagen, donde tenemos que en topografía del páncreas, digamos, no vemos el realce del parénquima pancreático, tenemos colecciones heterogéneas, y vemos un defecto de relleno a nivel de la vena porta, y no se visualiza directamente la vena esplénica, ¿sí? Nos indica todo un defecto de relleno en la vena esplénica, que nos está indicando la trombosis, ¿sí? Es una pancreatitis severa en este caso. El pseudoneurisma es un daño en la pared de una arteria que se encuentra contenido por alguna de las capas, o sea, por la media, por la adventicia o a veces por el tejido adyacente a la arteria. Lo vamos a observar en la fase arterial, en este caso en el protocolo de páncreas lo vamos a ver en la fase pancreática. Vamos a ver esta acumulación de contraste, ¿sí? Adyacente a la arteria dañada, en este caso la esplénica. Las más frecuentemente en las pancreatitis donde se encuentran los pseudoneurismas son la esplénica, la gastroduodenal y la pancreático-duodenal, pues son las más frecuentes. Y también podemos ver sangrado activo. Y el síndrome del ducto desconectado, que se da como resultado de una necrosis central, que está ejemplificando esta imagen, ¿sí? Es una necrosis que afecta todo un sector circunflejo, o sea, todo el parénquima pancreático de un sector realmente del cuerpo, que tiene afectación del conducto pancreático principal. Esto lo que produce es que haya una fuga constante de jugos pancreáticos hacia estas colecciones que se forman, y en este caso lo que vamos a ver es realce del parénquima pancreático normal a nivel proximal y distal a la colección. Esta imagen nos está sugiriendo un síndrome del ducto desconectado. Y las colecciones, que son las que ya vine hablando previamente. Hay un índice de severidad para determinarlo por tomografía que utiliza como parámetros la inflamación del páncreas, la peripancreática, las colecciones líquidas, la necrosis grasa del peripancreática y la necrosis de menos del 30% o más del 30%. Tenemos que buscar todos estos hallazgos, si están presentes hacemos la sumatoria según el puntaje que le corresponda, y el resultado nos va a dar de 0 a 2 una pancreatitis leve, de 4 a 6 una pancreatitis moderada y de 8 a 10 una pancreatitis severa. ¿Qué es lo importante que nos quede de esta clase para la práctica diaria cuando nos piden una tomografía para un paciente con una pancreatitis? Que tiene que ser siempre luego de las 72 horas, ¿sí? Por la sensibilidad de la detección de la necrosis. Si no, podemos subestimar la severidad de la pancreatitis. El protocolo que vamos a usar de estudio, el trifásico. El arterial o la fase pancreática a los 35-40 segundos para descartar la necrosis pancreática. El portal, los 50 a los 70 segundos para descartar trombosis. El venoso a los 90 segundos para descartar las colecciones.
Y tener en cuenta que si la pancreatitis es edematosa, luego de las 4 semanas complica pseudoquiste. Y si es necrotizante, va a complicar a WON o necrosis encapsulada. No vamos a ver nunca un WON en una edematosa o un pseudoquiste en una necrotizante. Como dije antes, hay que tener presente que a veces la necrotizante puede ser solo peripancreática o puede ser que veamos una colección en una necrotizante que sea homogénea, pero si está acompañado de necrosis pancreática es necrotizante, ¿sí? Siempre tener en cuenta cuál es la complicación según el tipo de pancreatitis. Eso es todo.